Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo número 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santa palabra. Gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan y gracias por los hermanos y hermanas presentes. Agradecemos, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos y bendecidas. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para entender y comprender su verdad. Haga en nosotros su voluntad y diríjanos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Romanos a pesar del pecado. Y ayer trabajamos con Romanos capítulo número 1, lo que tiene que ver, no le dieron gloria. Romanos capítulo 1, versículo 21. No le dieron gloria. Hoy vamos a tocar la segunda parte del tema, no le dieron gloria. Decíamos en el tema anterior que darle gloria a Dios significa reflejar su carácter. Darle gloria a Dios significa que nuestra vida se refleja en sus virtudes, sus perfiles, sus características. De hecho, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, presenta el propósito de la salvación. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis las virtudes, los perfiles, las características, los atributos, las bellezas, la imagen, el carácter de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito para la salvación. El propósito del plan de salvación es restaurar la imagen de Dios en el hombre. El pecado intentó borrar la imagen de Dios. El plan de salvación restaura la imagen de Dios en el hombre. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. En otras palabras, si es verdad que usted conoció a Jesús, si es verdad que usted es una persona convertida, arrepentida, si es verdad que en usted está trabajando el Espíritu Santo, entonces la vida suya va creciendo de gloria en gloria. Su vida va reflejando más perfectamente la imagen de Dios, la belleza del carácter de Dios. La gente, al conocerle, percibe más claramente el carácter de Dios. Hay un alejamiento de las cosas que ofenden a Dios y hay un acercamiento a las cosas que honran a Dios. En otras palabras, nuestra mente humana carnal va decreciendo y la mente de Cristo en nosotros va creciendo. Dejamos de vivir en la carne para vivir en el Espíritu. Abandonamos la oscuridad para estar en la luz. Y nuestra vida se convierte entonces en un testimonio que da vida a los que nos conocen. De allí la importancia de entender en esta semana lo que nos enseña el libro de Romanos. El apóstol Pablo nos explica cómo funciona el plan de salvación y nos hace entender cuál es el problema del pecado. No obstante esto, nos deja bien en claro que Dios manifestó su justicia en Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Por eso se hace imprescindible entender esto de no le dieron gloria. Si usted mira el capítulo 1, versículo 18 y 19, notará que el apóstol Pablo dice que ellos conocían a Dios, pero no les dio la gana
de glorificar a Dios. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice ahora? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Lo conocían o no lo conocían? A ver, ¿sí o no? Entonces había un acto de rebeldía y un acto de prevaricación. Conocían la ley, conocían la verdad, podían aplicarla y la rechazaron. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar. No le dieron gloria a Dios. Y entonces comenzaron las tragedias. Número 1, su mente fue entenebrecida. Su corazón fue lleno de tinieblas. Ya lo estudiamos. Número 2, cayeron en la idolatría. Adoraron imágenes de hombre, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos e imágenes de serpientes. Establecieron un sistema de adoración contrario a lo que Dios estableció. Y cayeron tan bajo, pero se hicieron tan sucios, pero tan feos. Versículo 24, que Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. En otras palabras, Dios dio un dictamen, una sentencia legal que acabó con ellos. Versículo 24, rapidito, estamos repasando. Dice el verso 24, capítulo 1, por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué cosa? A la inmundicia. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente acabada, una mente quemada, una mente fundida. Tan bajo cayó esa mente que los demonios se hicieron habitantes de esas mentes. Y al final vino el diluvio y arrasó con todos. Cuando Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿qué nos está diciendo? Que en este tiempo pasará lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánta gente se llama cristiana y no son nada? Número 1, mente entenebrecida. Corazón entenebrecido. Número 2, idolatría. Número 3, falsa adoración. Número 4, frutos del pecado. Y ahí nos quedamos. Nos falta el 4, el 5 y el 6. ¿Le parece bien si le damos rápido para cubrir lo que nos falta? ¿Le parece bien? Oiga, hay un no sé qué en cada ser humano que le hace apreciar o sentir curiosidad por el chisme. ¿Saben lo que es un chisme? ¿No saben lo que es un chisme? ¿Saben o no saben? El que menos sabe de chisme es el que más lo practica porque no sabe. ¿O no? Pero ya cuando usted sabe, lo practica menos. Así que al estudiar aquí el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, descubrimos que Pablo lo primero que hace es poner las cosas a todo el mundo en el nivel. Todos somos pecadores, ¿cierto o falso? Por eso la primera parte del libro se llama el así que de la condenación. Esa conjunción griega, OUN, que se traduce como así que, como sin embargo, luego, pues, es para conectar de una manera muy sabia todas las partes que Pablo va explicando. Por eso, cuando usted lee el libro, mire todas las veces que aparece la frase pues, o luego, o así que, y se quedará con la boca abierta de cómo Pablo repite esa misma conjunción. En algún momento hablaremos de esa conjunción, pero ahora nos interesa estas 3 partes que nos faltan. Número 1, hablar de los frutos del pecado. Número 2, hablar de la parte que tiene que ver con la muerte, que es el fruto de todo esto. Y número 3, ver cómo esos pecados no solo lo practican, sino que los promueven. Recuerde que el apóstol Pablo en el libro de Romanos
nos está explicando cómo funciona el plan de salvación, cómo es que Dios nos salva y está poniendo el pecado en su verdadero lugar. Hay una lista larga de pecados que Pablo menciona y cuando usted descubre y describe cada pecado, lo que significa, usted se queda con la boca abierta. ¿Le interesa que veamos cada uno de esos pecados? ¿Y su definición? ¿Seguro? Si quieren lo pasamos por alto. ¿Ven que el principio del chisme está dentro de uno? Muy bien, vamos a trabajar entonces teológicamente hablando, aunque de una forma chismosa. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo número 1, vamos a esa parte de los frutos del pecado. Leamos los versículos 28 al 31. Vamos rapidito, una lista bien fea de pecados. Romanos 1, 28, dice Pablo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿cómo? Si la mente está reprobada, acabada, perdida, destruida, si esa mente se resistió tanto a Dios que Dios los entregó a una mente reprobada, entonces Satanás dice, muy bien, aquí voy yo ahora. Y ahora viene una lista larga de pecados que esa gente comenzó a cometer. Recuerde, Cristo nos dijo que sería como en los días de Noé. Pablo nos explica cómo fue en los días de Noé. Si ahora, al hacer el estudio, al hacer el diagnóstico de la enfermedad, usted descubre que está siendo atacada por ella, pues despiértese, compadre. No se ponga a pensar que fulano tiene esa enfermedad. Esa se le toca. No. Piense en usted. Gripe. Fulano tiene gripe. Que artritis. Fulano tiene diabetes. Esa le toca a fulano. No, compadre. Deje cada quien con su problema. Mírese usted ahora en este cuadro que Pablo presenta. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Y haga su listita, coja un papel y diga, estos son los míos. Todas estas son mis dolencias. Y entonces vaya al médico divino que se llama Jesús y él le va a curar de toda esa bobería. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Tiene Cristo poder para sanar las enfermedades? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo sabe? ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha vivido? ¿Seguro? No hay nada más interesante cuando un médico le dice a usted se va a morir, váyase para su casa. Eso es emocionantísimo. Eso es nada más importante que eso. Y usted se va para la casa acabado, compadre. Vasita lista. Llega usted a su casa hecho leña. Espérese, a mí no me lo contaron, a mí me lo dijeron. No que me lo contaron y me lo dijeron, es que yo lo viví cuando tenía apenas 21 años. Y llegué a la casa riéndome. ¿Por qué? Porque me iba a morir. Y yo decía, ¿qué me importa a mí? Mejor. Tenía 2 años de bautizado. Apenas empezaba. Y entonces le dije al Señor, ¿usted qué me había dicho de que yo sería un predicador? Y dije que iría por el mundo a predicar y que muchas almas se salvarían. Qué bueno, aquí se acabó todo. Parece que el Señor dijo, acabó todo, pero agárrate ahora que voy. Ya tengo 55 años, compadre. Y esto está apenas comenzando. Espero 55 años más en el reino de los cielos. Aquí la cosa no está buena. Vamos a ver los pecados. Vamos a ver las palabras en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 29. ¿Cómo dice el 29? Estando atestados de toda injusticia. ¿Qué más? Fornicación. Por favor, piensen en lo que estamos leyendo y mire el mundo en que vivimos y mire el ambiente que le rodea y luego mírese usted mismo. Si alguno de estos pecados son suyos, sea sincero. Anótelo aunque sea en un asunto de su mente para que el que está al lado no vea que usted está anotando, pero póngalo en un lado en su mente. ¿Qué dice? Injusticia, ¿qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores. ¿Qué cosa dice ahora? Aborrecedores de Dios, injuriosos, ¿qué más? Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las practican, que no se complacen con los que la practican. Esas dos partes las veremos al final. Nos quedamos hasta el versículo 31. Muy bien, ¿están listos para la carrera? ¿Comenzamos a correr? Vamos a tomar cada pecado de eso y vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hacer 3 cosas. Número 1, vamos a ver
cómo se dice en español, cómo se dice en griego y qué significa. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Recuerde que el español es un idioma muchachito, chiquito, que comenzó ayer. Nuestro idioma es un bebé. Y tenga cuidado cuando usted vaya a España en decir el español. Tiene que decir el castellano. Está linda, mamá. Porque si se le ocurre decir español, le van a decir, hey, un momento, ningún español, es castellano. Porque tenemos el valenciano, el catalán y el vasco también. Son 4 idiomas que tenemos. Y mamacita linda. Así que tenga cuidado. Así vamos a decirlo en castellano. Si aparece un español por aquí, así no nos tiran piedra. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Número 1. El primer pecado que aparece es injusticia. ¿Cómo se llama? En griego se escribe adikia y oiga lo que significa. Desprovisto de la santidad de Dios. ¿Qué cosa significa? Recuerde hacer su lista. Recuerde hacer su lista. No le haga lista a nadie. Y llévesela para la casa y preséntela delante de Dios. Dígale, Señor, esta es mi lista. Adikia, injusticia, significa desprovisto de la santidad de Dios, viviendo de espaldas a Dios. ¿Viviendo cómo? De espaldas a Dios. Significa injusticia, impiedad, extravío. ¿Le gustan los postres? A ver, ¿sí o no? ¿Cuándo el postre sabe mejor? Cuando es poquito. ¿Sí o no? Cuando es mucho, no sabe bien. Así que le voy a brindar esto como si fuera un postre y lo vamos a saborear porque yo no sé cuándo usted va a volver a estudiar esto otra vez. Leamos un poco de esta palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. No habrá tiempo para leer todo lo que quisiéramos, pero bueno. Segunda de Pedro 2:15. Adikia, injusticia. ¿Cómo dice? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Han dejado el camino recto. ¿Y qué dice ahora? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y yo pregunto, ¿está pasando eso con muchos cristianos hoy día, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se está vendiendo la gente al diablo por dinero? ¿Sí o no? Es una lista muy larga de pecados que tenemos que ver y si nos quedamos con este solo, se nos van todos los otros. ¿Le parece bien si seguimos andando? Adikia, injusticia. Se compara adikia con hamartía, que fue otro pecado que estudiamos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 17. Primera de Juan capítulo 5, versículo 17. Dice el verso 17. ¿Cómo dice? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Dice Pablo, toda adikia es hamartía. ¿Qué es adikia? Desprovisto de la santidad de Dios, viviendo de espaldas a Dios, significa injusticia, impiedad, extravío. Yo le pregunto, ¿hay personas en esa experiencia hoy día, sí o no? ¿Sí o no? Ocurrió en la época de los antediluvianos y Pablo dice que estaría ocurriendo Jesús dice que esas cosas se repetirían en este tiempo. Número 1. Número 2. Segundo pecado, dice fornicación. La palabra ponería y significa iniquidad activa, perversidad. Y yo le pregunto, ¿se fornica hoy en día? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se fornica o no se fornica? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Mire cómo aparece este pecado en primera plana en esta lista que hace Pablo. Dice 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué dice ahora? No erréis ni los... Me gusta que el versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi pregunta, si usted ha sido lavado, limpiado, santificado, justificado, ¿estará usted practicando la fornicación o estará lejos de la fornicación? ¿Existe la fornicación hoy en día? Entonces Pablo dice, sí, los antediluvianos cayeron en esto y hoy en día, en el tiempo final, se repetiría la historia. Hoy se fornica como nunca en la historia de la humanidad. Es más, es un chiste. Dos personas se encuentran en la calle, se miran y se pican los ojos y a veces van y se acuestan y no saben ni quién es quién y quién es cuán. Señor, que no se me zafe el nombre del país. Fui a un país a dar una campaña grande y nos hospedaron en el mejor hotel del lugar y eso era una cosa asquerosa. En ese lugar llevaban 2 libros en la contabilidad del hotel. Un libro para las personas que se quedaban para pasar la noche. Y otro libro para una cantidad de niños y niñas que pasaban el día entero yendo a hacer su poca vergüenza. Y prohibían que usted se parara en los pasillos del hotel para que los niñitos, los muchachitos, eso no se asustaran. No, circulen. Y eso lo viví yo, eso lo vi con mis ojos, no tengo otros, pero eso lo vi yo. Es un chiste hoy día la gente acostarse, la gente hacer, ¿o no? Romanos capítulo 9, versículo número 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. Aquí aparece la palabra fornicación. ¿Qué dice Romanos 9, 13? Dice Pablo, como está escrito, ¿qué cosa? A Jacob amé, ¿y qué dice ahora? Mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Hebreos capítulo 12, versículo 16. Mire por qué Dios lo aborreció. Y hoy día esta juventud fornicaria cree que se está saliendo con la suya. Y se lo va a llevar el demonio si no cambian esa actitud. Se cree que están engañando a alguien, se están destruyendo a sí mismos porque el demonio de la fornicación toma control total de la mente de la persona. Y aún después que se casan siguen siendo fornicarios porque siguen tirando para afuera. Creen que es un chiste acostarse con una persona del sexo opuesto o acostarse con alguien. Chiste. Dice aquí Hebreos capítulo 12, versículo 16. ¿Cómo dice el verso 16? No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió, ¿qué cosa? Su primogenitura. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Número 1, por fornicario, y número 2, por profano. Fornicario, no hay que explicar nada, ya lo sabemos. Profano no le daba el debido respeto a las cosas sagradas. ¿Qué usted ve en la gente de hoy? Ni la iglesia la respetan. Recuerde, haga su lista. No haga la lista del vecino. Número 1, injusticia. Número 2, fornicación. ¿Le parece bien si seguimos? Son muchos pecados son muchas palabras que tenemos que ver. Por lo menos son 17 palabras. Veamos la tercera palabra. Avaricia. La palabra en griego es pleonexia, que significa es el deseo incontrolable e insaciable de acumular cosas o riquezas materiales aun cuando haya que dañar a alguien. Pregunto, ¿hay avaricia hoy día, sí o no? Oiga, la gente está tan loca, tan perdida de la cabeza, que están rentando esta cuestión de como storage. Están rentando lugares para guardar toda esa basura que no van a usar nunca. Pagan una mensualidad para guardar cosas y cuando se mueren, los dueños de los storage hacen subasta. Y entonces la gente viene, oiga, ¿cómo funciona esa cosa? Vienen los que quieren comprar lo que hay ahí adentro. Nadie sabe lo que hay, solamente tienen la llave. Así que, ¿quién sabe lo que hay ahí adentro, compadre? Y comienza la subasta. Y que yo doy tanto, y que yo doy tanto, y que yo doy tanto. Y el dueño del local, el que más paga, ese toma la llave y abre. No sabe lo que hay dentro. Pero han encontrado en muchos de esos lugares cosas que son reliquias. Reliquias que son millonarias.
de personas que su corazón era tan avaro que ni regalaron, ni vendieron, ni hicieron nada. Todo lo guardaron hasta que se murieron. ¿Existe la avaricia? ¿Existe o no existe? ¿Cuál es la definición? Es el deseo incontrolable e insaciable de acumular cosas o riquezas materiales, aun cuando haya que dañar a alguien. Una pregunta, ¿estamos perdiendo el tiempo estudiando esto? ¿O estamos estudiando la Biblia? La Biblia es tan hermosa que cuando usted... hay 3 palabras claves cuando uno estudia la Biblia. Y estas 3 palabras nos ayudan a entender. Noemática, proforística, heurística. Una cosa es lo que dice la Biblia. Otra cosa es lo que quiere decir. Y otra cosa es cómo enseñar lo que quiere decir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Estas cosas. ¿Pero qué es lo que quiere decir? Lo que estamos explicando. ¿Pero cómo enseñar lo que quiere decir? Aplicándolo a la vida práctica. ¿O no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hágase un examencito cuando llegue a su casa. Hágase un examencito. Al pasar los años, uno va guardando y acumulando cosas. Cuando uno es pastor y tiene que mudarse mucho, en cada mudanza bota mucha bobería que uno no... Mucha bobería. Y así sigue botando y sigue guardando. Pero llama la atención cómo cosas que usted bota o pone, cómo viene la gente corriendo a llevársela. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? En estos días se le ocurrió al esposo de mi esposa, a doña Esther, el esposo de doña Esther, se le ocurrió, bueno, el esposo de mi esposa soy yo, acuérdese. Se le ocurrió sacar un gavetero, sacarlo. Y lo pusimos frente a la casa. Oiga, una dama comenzó a ronronear, ¿sabe lo que es ronronear? A rondar, es más bonito así. Y me dice mi esposa que la señora rondaba y rondaba esperando el día del asunto de la basura para ponerlo. Y, oiga, cuando llegó el día de la basura, 8 de la mañana estaba la mujer vigilando. Así que cuando movieron el asunto para el lugar donde uno pone para la basura, llegó corriendo la doña y lo agarró y empezó a querer montarlo en el carro y no podía. Pregúnteme quién tuvo que ayudarla. Yo no, doña Esther. Era doña Esther que estaba ahí. Tuvo doña Esther que darle una mano y la señora estaba varios días mirando y ronroneando. A mí mi pregunta es, ¿pero y qué hace la gente con tantas cosas? Hay gente que va a los famosos ventas de garaje y venta y compran y compran y compran. Y digo, ¿pero y para qué tantas cosas? ¿Avaricia? ¿Sí o no? Y una gente que tiene 1 millón y quiere 2. Tiene 5 y quiere 10. Tiene 20 y quiere 30. Tiene 100 y quiere 200. Oiga, había un señor en una entrevista que tenía 68,000 millones de dólares. Y era un hispano. Yo no voy a decir el nombre. Usted lo sabe. 68,000 millones de dólares. Dije, pero este tipo estará loco con todo ese dinero. ¿Cuántos millones tiene usted? En mi casa hay 12 o 13 millones, ¿verdad? ¿Quién sabe de qué? Aguacate, esa cosa, ¿no? Número 4. Maldad. Griego kakia, que significa disposición malvada que se anida en el corazón del hombre. Falta de misericordia hacia los demás. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Cómo se llama eso? Maldad. Dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos hasta que en ti se halló maldad. ¿De quién habla ahí? Del diablo. La maldad lo hizo diablo. ¿Cómo puede haber en el corazón de un cristiano maldad? Número 5. Llenos de envidia. Aquí hay una palabra media fea, mestus donú. Resentimiento que se origina al no poder tener o hacer lo que otros tienen o hacen.
los hermanos de José lo vendieron por envidia. Génesis capítulo 37, versículo 4, Hechos capítulo 7, versículo 9. Cristo fue entregado a Pilato por la envidia de los judíos. Mateo capítulo 27, versículo 18. Mi pregunta, ¿existe la envidia hoy día? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Número 6. Homicidios. Griego phonu. Matar tanto física como moralmente. ¿Están matando a la gente, sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted sabe que alguien está tratando de matarle, ore y ayune y pide a Dios para la bendición para esa persona. No ataque el mal con el mal. No funciona. Pablo dice, venzan con el bien el mal. No pague con la misma moneda que te pagan. No. Mantén silencio, cállate, ora y ayuna y ora por la persona. Y el mal espíritu no te puede destruir. ¿Ocurre este pecado que estamos leyendo, sí o no? ¿Sí o no? Homicidios. Número 7. Contiendas, del griego eridos. Disputas o pleitos que resultan de sentimientos envidiosos. ¿Cuándo pasaban esas cosas? En la época de Noé. ¿Y qué dijo Jesús? Que se repetirían hoy. ¿Se ven esas cosas en el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Quieren que sigamos con esto de pecado? Lo dejamos hasta aquí. ¿Seguimos? Así me gusta, sean valientes. Número 8. Engaños y malignidades. La frase en griego es dolu kakoidou. Engaños maliciosos, engaños premeditados, con el específico propósito de hacer daño a alguien. Te engaño no solo para quitarte lo que tienes, sino para hacerte daño, para que te lleve el diablo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Hay o no hay compañías fantasmas que están destruyendo a la gente? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y algunas compañías se arman de hoy para mañana, dándote un supuesto porcentaje bien alto, y cuando tú caes en la trampa, te arrancan hasta el corazón. En República Dominicana ocurrió así. Y personas perdieron sus ahorros de toda la vida. ¿Y qué tragedia? Hubo personas que se quitaron la vida. ¿Por qué? Vino un incauto y ¡pam! Metió un dinerito. Uy, 20%. ¿Sabes lo que un 20% mensual? ¡Wow! Y le picó la avaricia. Y ¡pam! Metió más. Y ¡wow! Y entonces fue donde los familiares. Y hubo viejitos que vendieron las casas, las fincas, y lo pusieron todo en líquido, en efectivo, y se metieron en el lío del negocio. Ay, compadre, cuando el asunto se acabó. ¿Con qué cara este hijo le dice al papá que lo perdió todo? Muchos se quitaron la vida. Número 9. Murmuradores. Y esta palabra es peligrosa y media rara. Dice, sithristas. Viene del griego sithurideo, que significa hablar en secreto, hablar al oído. Un murmurador es alguien que derrama veneno contra su prójimo mediante su hablar en secreto al oído de alguien. Y yo pregunto, ¿hay murmuradores hoy en día, sí o no? ¿Sí o no? ¿No hay? ¿No hay murmuradores hoy en día? Número 10. Detractores, del griego katalalus, los que hablan mal de otras personas con el fin de desprestigiarles. ¿Ocurre eso en el día de hoy, sí o no? Señores, es increíble cómo Pablo describe todo lo que pasó con los antediluvianos y cómo Jesús dice que todo ocurriría ahora otra vez y cómo nosotros lo estamos viviendo. Y no obstante saberlo, no nos preparamos porque el Señor ya viene. ¿Se entiende o no se entiende? Si exactamente todo está ocurriendo como ocurrió en los antediluvianos y todo se está cumpliendo, mi pregunta, ¿no deberíamos estar listos y preparados ya? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice Pablo, y esto que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. El Señor viene ya. Esto se acabó. Arregle su cosa con su familia. Reúna a sus hijos y dígale: mis hijos, este relajo se acabó. Pongamos las cosas en su lugar. Y perdónenme en lo que yo haya fallado. Y reconcíliese con su esposa, reconcíliese con sus hijos, reconcíliese con su familia. Si usted quiere ver sus hijos en el cielo. Cuando el Señor venga, ese relajo de que, ay, mi hijo, no, usted no estuvo listo, usted se quedó. Y imagínese una casa que ascienda vamos a ser caballerosos, que ascienda la esposa. Y el hijo y el hijo, la hija y el resto de la gente se quede abajo. ¿Cómo se va a sentir ese amor que va a ser? Subiendo y lo sigue. Mamá, ¿se fastidiaron la vida? Arregle su cosa ahora, por Dios. Reúnase con su familia ahora. Ore y ayune por su hijo, por su hija ahora. No lo deje para mañana. Mañana se complica más la cosa. La gente cada día se está poniendo peor o se está consagrando a Dios. No hay segunda oportunidad. Aborrecedores de Dios, theostigeis, no quieren relacionarse con Dios. ¿Existen esta gente de hoy día, sí o no? ¿Sí o no? Hay gente que no quiere saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni nada. No. No. Y se enojan. No. Injuriosos. Del griego ibristas, del verbo ibrizo, que significa insultar. El injurioso es aquel que con orgullo y crueldad trata de manera insolente a un semejante y disfruta de su comportamiento cruel. ¿Existe eso o no existe? A ver si o no. ¿Hay o no hay compañías que el jefecito vive pisoteando al de abajo? Y lo trata y lo pisotea y lo trata como una basura, ¿o no? Cuando usted tenga un jefe así, ore y ayune y pídale a Dios que le quite ese mal espíritu. Una de dos, o le quita el mal espíritu o lo quita del puesto. Tengo unos amigos, déjeme ver cómo digo esto. Tengo unos amigos que tienen una compañía y arriba en la parte ejecutiva de el lugar donde ellos dependen para ciertas cosas, había una persona con ese espíritu. Mire, pastor, tenemos este problema, así. Digo, vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a clamar a Dios que le cambie el corazón o que le quiten de ahí. Bueno, pues la persona siguió con su testarudez, ¡pum!, la quitaron del puesto. Pusieron otra persona. Todo iba de maravilla, los casos llegaban, toda la cosa muy bien. De repente quitan a la persona y ponen la anterior. Oiga, pastor, digo, ¿qué pasó? Pusieron a la mujer otra vez. Digo, pues vamos a orar que le quiten el mal espíritu. ¿Usted puede creer que empezamos a orar con fuerza y se le fue el mal espíritu a la mujer? Dio un cambio que nadie se explica cómo. Y la tipa cambió la actitud. ¿Tiene Dios poder para cambiar el corazón de la gente? Entonces, en lugar de criticar a la gente, oremos por ella. Y deje que el espíritu luche con la persona. Usted no puede, pero Dios sí puede. Número 13. Soberbios. Del griego alazonas. Se refiere a personas vanagloriosas que van por todas partes haciendo falsas promesas con el objeto de obtener ganancias personales. ¿Cómo se llaman esas personas? Soberbios. Y el griego lo define como alazonas. Se refiere a personas vanagloriosas que van por todas partes haciendo falsas promesas con el objeto de obtener ganancias personales. ¿Ocurre eso hoy en día, sí o no? A ver, sí o no. Y, ¿sí o no? Estaba en Panamá y conocí a una abogada. Una señora que tiene mucho dinero. Miembro de nuestra iglesia. Llegamos al aeropuerto y nos recogieron en el aeropuerto. Y bueno, fuimos hasta la zona donde íbamos y luego, bueno, pasamos 2 semanas predicando ahí en las tablas. Luego regresamos, dormimos en la casa de esta señora y nos llevaron al aeropuerto. Pero entre una cosa y otra comenzamos a hablar. Ella me contaba cómo personas se trataban con ella que venían como personas cristianas, pero en realidad al final andaban buscando cómo sacarle dinero. Y dice, pastor, y hubo alguno de esos que me sacaron mucho dinero.
Me sacaron mucho dinero. Número 14. Altivos. Y aquí se escribe la palabra hipereifanus. Es un vocablo compuesto de hiper, sobre, encima, y phainomai, aparecer. Altivo se refiere a personas que se colocan por encima de otros con el fin de sobresalir y con afán de protagonismo. Y yo pregunto, ¿se ve la altivez en el mundo de hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Número 15. Inventores de males. Del griego, efeuretas kakon. Personas que se dedican a producir y propagar nuevas formas de mal. ¿Existe eso hoy en día, sí o no? ¿Sí o no? Pablo hace una radiografía del tiempo de Noé y Cristo nos dice, eso se va a repetir. Y usted y yo vivimos hoy en esta época. Cuando vamos a cualquier país del mundo, la gente nos pregunta que si en la voz del Consolador somos tontos. ¿Por qué? No pedimos, no vendemos, no negociamos. Y llegamos a lugares donde en lugar de quitarle, la voz del Consolador da. Situaciones que se dan, en lugar de ellos resolver, la voz del Consolador la resuelve. Y se preguntan, ¿cómo es que ustedes todo lo dan? Y le contestamos, porque Dios todo lo da. ¿O no? Y nos hemos ganado enemigos muy fuertes, porque al regalar todo, hay otros que tienen su negocio y el negocio se le viene para abajo. ¿O no? ¿Sí o no? Desobedientes a los padres. Aunque es un pecado antiguo, Pablo lo menciona en 2 de Timoteo 3:2, como una señal de los últimos tiempos. El mandato divino es que los hijos obedezcan a sus padres. Y yo le pregunto sinceramente, ¿se repite eso hoy en día, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se ve eso hoy en día, sí o no? Entonces la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Mi pregunta, ¿una persona que no honra a su padre y a su madre tiene derecho a una vida larga? No, entonces se mueren joven. Se trastornan joven, caen en las drogas joven, en la promiscuidad, en la prostitución, en la profanidad, en todas las cosas asquerosas del mundo. ¿Por qué? Están violando un mandamiento. Y la paga del pecado es la muerte. El apóstol Pablo nos dice que estas personas no solamente se detuvieron en esos pecados, sino que en Romanos capítulo número 1, versículo 31, mire lo que él dice, porque aquí aparecen 4 palabras o 4 términos que nos hacen ver el asunto un poquito más serio. Romanos 1:31 dice Pablo, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin ¿qué cosa? Sin misericordia. Número 1, necios. Del griego asinetus, significa sin entendimiento. B, desleales. Del griego asíntetus, significa faltar a lo prometido. C, sin afecto natural. Del griego astorgus, sin amor a la familia. Madres que abandonan sus hijos. Hijos que no ayudan a los padres. La práctica de abortos. D, implacables. Del griego aspondus, personas que persiguen a quienes consideran como enemigas sin dar tregua de clase alguna. Su fin es destruir a otros. Sin misericordia. Del griego
anhelémonas, falta de piedad hacia aquellos que sufren o que atraviesan por una situación difícil. Mi pregunta, ¿todos esos pecados se producen hoy día, sí o no? La lista es clara, sí o no. Entonces, si usted tiene alguna de esas situaciones, vaya donde el Señor. El Señor le perdona, le limpia, le aclara la vida y la transforma también. Ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 32, que los que practican tales cosas, dice el verso 32, Romano 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué significa esto de digno de muerte? Primer paso, corazones entenebrecidos. Segundo paso, idolatría. Tercer paso, adoración falsa. Cuarto paso, frutos del pecado. Quinto paso, la muerte. Romanos 1:32. El hombre practica habitualmente las cosas descritas en los versículos 29 al 31, sabiendo que la práctica del pecado acarrea ¿qué cosa? La muerte. Si usted está viviendo en esos pecados, usted puede estar seguro de que usted se está muriendo. Física, mental, social, emocional, espiritualmente. Usted se está muriendo. Sálvese de esa cosa lo más pronto posible. Cristo, dice la sierva de Dios, desautor de la gente, página 16-17, Cristo sufrió nuestra muerte para que pudiéramos recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Y número 6 y último, capítulo 1, versículo 32, dice el apóstol Pablo en la última parte del versículo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice ahora, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, no solo ellos lo hacen, sino que se gozan con todo el que lo está haciendo. Las hacen, se complacen. ¿Cuáles cosas? Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Todos esos pecados que vimos. Y Pablo hace una lista también para el tiempo del fin en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Recuerde que la semana se llama Romanos a pesar del pecado. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5? Mire pecados del tiempo del fin que Pablo añade aquí para que abramos los ojos, para que estemos claros en el tiempo que estamos viviendo. Versículo 1, dice Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infamados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice Pablo, evita, esas son las cosas que se complacen en hacer. Estas personas promueven sus pecados, quieren que todos les sigan. El entretenimiento nos dice hacia dónde marcha la sociedad. Mire usted en qué la gente se está entreteniendo y usted notará qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con este tiempo. Y descubrirá que exactamente como dijo Jesús, se están repitiendo los días de Noé. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora pregunto, Noé y su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, ¿se salvaron o no se salvaron? ¿Sí o no? Entonces hay esperanza. Entonces sí se puede. Entonces la familia sí puede ser restaurada. Pero usted tiene que alinearse con Dios. ¿No cree usted que es tiempo ya de alinearnos con Dios? Sentar su esposa y sus hijitos y ponerse de acuerdo. Decirle a su esposa, mira mi amor, tú eres la maestra de la casa y yo soy el sacerdote. Yo me encargo de la parte espiritual y tú te encargas de la instrucción a los niños. Pero ¿cómo es posible que la mujer sea la que venga? Vengan al culto. Y aquel tajalán. Pero bueno, ¿y qué es esto? Usted es el sacerdote de la familia, compadre. Tiene que ministrar a su mujer y ministrar a sus hijos. ¿Deberíamos recuperar el culto familiar? ¿Sí o no?
Los chiquitos de casa crecieron un poquito ya. Pero cuando estoy en cualquier lugar del mundo, le digo, mi negra, ¿están haciendo el culto? Porque el compromiso del hombre, el culto familiar. Usted dice, no, porque yo me estoy recién casado, no tenemos niños. Pues llame a su mujer al culto. Queridos, ¿entiende lo que estoy diciendo? No es nada nuevo. ¿Se atreve usted a tomar la decisión de alinearse con el Señor? Pase lo que pase. Caiga quien caiga. Venga lo que venga. Si usted tuviera que perder la mitad de sus amigos por estar en paz con Dios, ¿lo perdería usted? Y si tuviera que perder el 90% de sus amigos por estar alineado con Dios, ¿lo haría usted? Oye, si tuviera que perder todos sus amigos por estar en paz con Dios, ¿lo haría usted? Póngase en pie conmigo. Martín Lutero dijo en el himno Castillo Fuerte, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Pablo dice, y no le glorificaron. Y entonces presenta todos los males que esa gente hizo. Hoy día Pablo está diciendo que las palabras de Jesús, ¿cómo se van a cumplir? Querido, querida, aquí quiero terminar, solamente escucha con atención esto. Si tu vida no le da gloria a Dios, entonces le está dando gloria ¿a quién? Hoy día hay que levantar el altar familiar. Hoy en día hay que sacar tiempo para leer la Biblia. Hoy día necesita más tiempo con Dios. No importa cuál sea tu trabajo, tu ocupación, si no estás pasando tiempo con Dios, posiblemente no vayas al cielo. Dime que tienes mucho trabajo, muchas ocupaciones. Dime lo que tú quieras, pero te voy a decir algo, querido. La vida espiritual no se finge. O la tienes o no la tienes. Si no estás pasando tiempo con el Señor, entonces tienes serios problemas. Hay un pastor de una iglesia X, estábamos en Mayagüez, en Puerto Rico, y ese señor vino, un señor mayor con su esposa, terminó el culto, y vino, me abrazó y se llenaron los ojos de lágrimas, se trancó, casi no podía hablar. La señora entonces comenzó a contarme lo que estaba pasando con su esposo. Él es pastor, tiene una congregación que atender, y es un hombre entregado a Dios, y tiene pastoreando casi 50 años. Y me cuenta que una madrugada se le quitó el sueño y puso una estación de radio en Mayagüez, Radio Paraíso. Y yo no sé a quién se le ocurrió en la estación de Radio Paraíso poner los sermones de la voz del Consolador a las 3 de la mañana. Pues este hombre oyó un sermón y me dice, ¿ya sabe lo que él hace ahora? Pone el reloj que lo llama a las 3 de la mañana. Pues el Señor se levanta a las 3 de la mañana, oye su sermón y vuelve y se acuesta. Mi pregunta, ¿está interesado ese hombre en crecer espiritualmente? ¿Está usted interesado en crecer espiritualmente? Entonces, esta es una buena semana para hacerlo. Pero recuerde, amigo, amiga, y no olvide esto, este es el tiempo de entregarse al Señor. Reúna a su familia, reúna a sus hijos, preséntese ante Dios. Perdone y pida perdón. Arregle sus cosas con el Señor y arregle sus cosas con la gente. Asegúrese que usted está poniendo las cosas en las manos de Dios. Y asegúrese de tomar tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Mi pregunta, ¿permite usted en esta hora que el Espíritu le guíe en ese camino? Entonces sencillamente levante la mano conmigo. Usted no se imagina el poder que tiene levantar su mano. Cuando usted levanta la mano aceptando la propuesta que le hago, Dios se hace garante. Dios toma el caso en sus manos porque usted se lo está poniendo. Levante la mano, no piense en sus pecados, en sus errores, en sus problemas. Piense que Dios es todopoderoso y para Él nada es imposible. Que tiene un pecado, una enfermedad, una situación familiar. Compadre, póngase en la mano del Señor. Levante la mano y oremos a Dios. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Señor, gracias por el diagnóstico de todos estos pecados y estas cosas extrañas que Cristo anunció que ocurrirían en este tiempo, como ocurrieron en la época de Noé. Y gracias porque Pablo la describe uno por uno. Y hemos encontrado, Señor, que muchas de estas cosas están pasando en nuestra vida. Lávenos con la sangre de Jesús. Cúbranos con su manto de justicia. Transfórmenos con su gracia bendita. Llénenos de su Espíritu Santo y sosténganos con su mano poderosa.
rompa todas esas cadenas del enemigo y haga en nuestra vida un cambio, una transformación. Señor, conviértanos y háganos personas arrepentidas. Consérvenos sin caída hasta la venida de Jesús, y que cada miembro de nuestro hogar, cada miembro de nuestra familia, Señor, esté en paz con usted y reconciliado con usted. Y aquella mañana gloriosa, cada uno de nosotros tenga pleno derecho de entrada en el reino de los cielos. Padre eterno, gracias. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.